Minha gente, vocês que me seguem no meu perfil pessoal e vocês que estão acompanhando também o perfil do IDI, eu cumprimento a todos e a todas. E daqui a pouquinho já vai começar. Eu vou desligar aqui o meu perfil pessoal, mas a gente vai começar no perfil do IDI. Né? Vamos começar um debate com o professor Héctor Carreon Pereira, que é professor mexicano. Nós vamos conversar sobre o sistema processual mexicano nos diálogos do IDI. Então você que está no meu perfil, pule lá para o perfil do IDI para você poder continuar com esse debate. O professor Héctor vai entrar daqui a pouco e nós nos vemos lá. Né? Vocês que já estão aí no perfil do IDI, continuo com vocês e continuamos com esta espera do professor. Cumprimento Andy, Cláudia, cumprimento bastante gente que está entrando aqui. Já vi o professor Hector, vamos ver se ele consegue ingressar aqui no nosso tópico. Eu já dei o ok aqui para ele entrar, vamos ver se agora se eu aceito. Esse negócio aqui é sempre tenso. A gente faz várias vezes e sempre dá essa tensão. Se a gente vai conseguir... vou convidar aqui para ver se ele vai agora. Se a gente vai conseguir fazer com que a pessoa esteja conosco aqui. Então, como eu dizia a vocês, enquanto o Hector não chega, ele já está por aí, mas a gente não consegue trazer ele para a tela. O objetivo desses diálogos do IDI é justamente propiciar debate sobre os vários temas de nossa... Não está conseguindo entrar. Recebi uma mensagem de nossa... do estatuto do IDE. Agora sim, professor Hector. Vamos ver. Olá, que tal? Que tal, amigo? Querido amigo, profesor, ¿cómo Um estás? gosto Gusto en saludarte saludarte. também. E começamos a falar espanhol agora porque é mais fácil, quizás seja mais fácil que falarmos português. Então, é um enorme prazer para nós, Héctor, tenerlo acá con nosotros. Primera vez con el Instituto de Derecho e Innovación, que es un instituto que fundamos nosotros acá en Brasilia, hace unos años. Tenemos acá abogados y fiscales que forman parte de este instituto, que siempre está involucrado con los temas de derecho y de las innovaciones, de las nuevas tecnologías y todo eso. Entonces, es un placer enorme tenerlo como nuestro invitado de hoy. Já tuvimos empezamos este debate sobre sistemas processuais comparados com uma colega fiscal de França há uns dias. E você é o segundo de nossa série que seguirá com outros invitados de outras partes do mundo. Você tem a palavra para saludar toda a gente que está já esperando nuestra conversación de esta tarde en México, de esta noche en Brasil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Vladimir, por la invitación a unirme a este diálogo de experiencias comparadas, particularmente con compañeras y compañeros, agentes del Ministerio Público, fiscalas y fiscales que nos están escuchando desde la región iberoamericana. Muy contento de acompañarles y compartirles principalmente algunas experiencias que tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional hemos tenido oportunidad de participar, y sobre todo a la luz de la reciente o de las recientes resoluciones que se han emitido por parte de la Corte Interamericana y cómo éstas han venido, digamos, modificando o confeccionando de manera adecuada no solo el proceso penal de corte acusatorio, que actualmente está en un proceso de consolidación en el Estado mexicano, sino también marcando pautas que permitan
en este caso a quienes proveen servicios de asistencia jurídica, adecuarse a los criterios de derechos humanos que son, en este caso, obligatorios, no solo para el Estado mexicano, sino para todos los estados que conforman la región. Y muy contento, profesor Vladimir, por esta invitación, porque es la primera ocasión que nos reunimos de manera virtual, porque en otras ocasiones hemos tenido oportunidad de reunirnos de manera presencial, la última en Roma, y bueno, ahora lo hacemos por este conducto que favorece y facilita nuestras interacciones de profesionales del sistema de justicia en nuestra región para que conozcamos más sobre las diferencias entre los sistemas de Brasil, Argentina, México. Entonces, para empezar, voy a cambiar un poquito para el portugués para leer sus informaciones, sus informaciones profesionales. Como decimos en Brasil, mini bio, la mini biografia. Entonces, professor Héctor Carreón Pereira é licenciado em Direito pela Universidade La Salle, na Cidade do México, capital federal. É mestre em Direito Penal pelo Instituto Nacional de Ciências Penais, o INACIP. Doutor em Direito com menção honrosa pela Universidade Nacional Autônoma do México. Então, uma formação bastante sólida que Héctor tem em duas instituições bastante importantes da América Latina e internacionalmente reconhecidas, o INACIP e a UNAM. Ele foi ligado à Academia Internacional de Princípios de Nuremberg, na Alemanha, cursou estudos de Direito Internacional Público e de Litigância na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, e no Centro de Estudos de Justiça das Américas, no Chile, que é o CEJAS, que é uma instituição interamericana que tem sede em Santiago. É professor no nível de pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade La Salle, na Cidade do México, na Universidade Pan-Americana, no campus de Guadalajara, na Escola Livre de Direito e no INACIP, onde foi professor, investigador, tempo integral, e também ali desempenhou a atividade como professor conselheiro acadêmico. Também tem vínculos com instituições como o Centro de Estudos do Ministério da Justiça, do governo da Espanha e da Organização Internacional Ítalo-Latino-Americana, ILA, e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Brasil. Foi justamente nesse trabalho que nós pudemos conhecer pessoalmente o professor Héctor, num evento que foi promovido conjuntamente pela Infam brasileira, pela SMPU, também do Brasil, por essa instituição italiana, no verão de 2022, em Roma. É membro da Associação Internacional de Procuradores, International Association of Prosecutors, e da Associação Latino-Americana de Direito Penal e Criminologia. É um currículo bastante extenso, então eu já estou lendo aqui, só li meia folha. Meia folha. Vou parar por aqui, porque o currículo é bastante grande, então para a gente aproveitar o conhecimento que Héctor tem sobre esses temas de sistemas comparados e falarmos um pouco sobre como foi o início da sua carreira, como foi, Héctor, como ha sido su carrera hasta acá, para que los estudiantes de Derecho sepan como ha sido y para que nosotros conozcamos un poco más sobre cómo es una carrera profesional en Derecho en México. Muchas gracias, profesor. Gracias por esta primera pregunta. Y creo que para ilustrar particularmente cómo es la carrera en Derecho en el Estado mexicano, la carrera de Derecho puede ser impartida ya sea de manera a través de instituciones públicas como a través de instituciones privadas, a diferencia de otros estados-nación donde particularmente las instituciones públicas son las que proveen esos servicios educativos o de formación profesional. En este caso tuve oportunidad de estudiar en una institución académica privada, que es la Universidad La Salle, y a partir de el trabajo que desarrollé como estudiante, tuve la oportunidad de integrarme particularmente a acciones de servicio social
en la entonces sección mexicana de Amnistía Internacional, donde fueron surgiendo también esas inquietudes e intereses por promover el respeto de los derechos humanos y particularmente de los derechos humanos que están involucrados dentro del procedimiento penal. A raíz de esa experiencia me fue posible integrarme como persona servidora pública en instituciones gubernamentales que se encargaban de llevar a cabo la supervisión y en este caso investigación de faltas administrativas y de hechos de corrupción. Y a partir de esa experiencia me fue posible irme profesionalizando también en la materia penal, particularmente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es la institución más importante y me atrevería a decir, no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel regional, porque es una institución que provee servicios educativos y de formación a personas abogadas y también a personas servidoras públicas que eventualmente se van a integrar a la carrera del Ministerio Público Fiscal. Entonces, a partir de esa experiencia, fui convocado a formar parte del entonces INACIPE como profesor investigador de tiempo completo y eventualmente integrarme ya formalmente a la carrera ministerial. En un primer momento, como director de atención a quejas e inspección en derechos humanos, que fue una experiencia muy importante porque me permitió ver de primera mano y dar seguimiento a esas quejas de derechos humanos que se estaban presentando principalmente por algunas medidas de carácter punitivo que en su momento eran, en este caso, impuestas por parte de la autoridad jurisdiccional a partir de solicitudes que hacía el Ministerio Público en relación a la investigación de delitos vinculados con la delincuencia organizada. Y que si ahora lo vemos, ese tipo de medidas que son conocidas como el arraigo o la prisión preventiva oficiosa han sido objeto de un análisis pormenorizado por parte de la Corte Interamericana y por supuesto han generado o han motivado una sentencia al Estado mexicano por responsabilidades que están vinculadas con no solo con la inconvencionalidad de estas medidas, sino también con la violación de determinados derechos como es la libertad personal y la integridad personal. Entonces, a partir de esas experiencias, fue posible también ir fortaleciendo mi formación en su momento como servidor público de la entonces Procuraduría General de la República y tuve también la oportunidad de participar en el proceso de implementación del proceso penal acusatorio a nivel federal, porque a nivel federal pues son cuestiones que se analizan desde otra óptica al fuero Muchas común. gracias, Héctor. Tengo una pregunta sobre eso, sobre cómo es el sistema de organización política de México. Como é o funcionamento do Estado mexicano, a divisão da estrutura da Federação Mexicana? Porque você sabe que Brasil é também uma federação. Acá temos 26 estados. E a nós nos gostaria de saber como é em México e como isto impacta no sistema procesal, en los códigos penales, si hay uno o más de uno, código procesal, cómo es la organización, la estructura de la rama judicial, cómo es el funcionamiento del Poder Judiciário y la Fiscalía y del Ministerio Público en México. Claro. En relación a esta pregunta, profesor Vladimir, es muy importante mencionarles que, como ya lo mencionaba, el Estado mexicano tiene un sistema político muy similar al Estado brasileño, en cuanto a que cada uno de los estados que conforman la Federación Mexicana o la República Mexicana tienen la posibilidad de legislar particularmente en la materia penal sustantiva, no así en la materia procesal penal. Algo que debemos de tomar en consideración es que en el Estado mexicano, a raíz de las reformas que se plantearon en el 2008, reformas de seguridad y justicia, que implementaron formalmente el proceso penal acusatorio, a raíz de esas reformas también se reestructuró el sistema de justicia penal
Y como sabemos, el sistema de justicia penal está conformado por tres segmentos: el segmento legislativo, el segmento ejecutivo y el segmento judicial. A partir de una función que tiene el segmento legislativo, fue posible garantizar la unificación de la legislación procesal penal, a diferencia de otros países que inician llevando a cabo la unificación de la legislación penal sustantiva. En el caso mexicano, actualmente contamos con un Código Nacional de Procedimientos Penales, una Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y también una Ley Nacional de Ejecución Penal. Pero en cada uno de los estados que conforman la federación se cuenta con una legislación penal única distinta, que eso desde hace muchos años ha sido motivo de una seria crítica, pues se dice que todavía estamos en un babelismo jurídico en razón de que no se lleva a cabo la unificación de esa legislación penal sustantiva. No obstante, es importante mencionar que por lo que hace al segmento del Poder Ejecutivo, hasta hace unos años, hasta hace, digamos, aproximadamente 4 años, las instituciones de procuración de justicia, es decir, las fiscalías o los ministerios públicos fiscales, dependían directamente de los poderes ejecutivos. Todavía algunos estados dependen las fiscalías de los poderes ejecutivos. Sin embargo, a raíz de reformas que se plantearon en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se comenzó a brindar una autonomía al menos formal, no me atrevería a decir del todo material, pero al menos formal, de la entonces Procuraduría General de la República para transitar a una Fiscalía General de la República, y es una inercia que han venido siguiendo muchos estados al interior de la República Mexicana. Entonces, esa es una de las características más importantes que debemos de tomar en consideración, y una de los retos que se está planteando en torno a esta unificación y en torno a esta independencia institucional que tiene el Ministerio Público es precisamente garantizar que el Poder Legislativo tome acciones al respecto, y esas acciones estén orientadas también a minimizar esa injerencia en algunas de las ocasiones perniciosas que tiende a determinados posicionamientos punitivistas o bien populacheros en Muy bien, materia de muy seguridad y bien. justicia. Entonces, solo para que sepamos, todos sepamos, Héctor, que después tendremos como decimos en portugués, una leyenda para que todos comprendan mejor los que hablan portugués, lo que usted ha explicado también ahora en español. Para que tengamos un resumen, vamos a decir que em México, como explicou agora o professor Héctor, existe um sistema processual bem diferente do brasileiro nesse sentido, porque existe um código penal para cada estado mexicano. Quantos estados são? 20, 30, mais de 30, ¿verdad? 32 estados. 32, 32, Entonces, 32 códigos estados, penales. una federación, obviamente, y incluyendo a la federación, porque hay un Muy bien. código penal Entonces, federal. há em México 33 códigos penais, portanto, 32 dos estados e para cada um dos estados e o Código Penal Federal. Acá em Brasil, só um para todo o país, pero o sistema processal é o opuesto. Ustedes tienen el opuesto, o sea, es decir, hay solo un código procesal nacional para toda la justicia. Así es. Acá en Brasil también uno código procesal, pero antes, en los años 30, hace casi 100 años, teníamos códigos procesales de los estados, estatales también. Então, o México tem um sistema que é um sistema mais parecido com, do ponto de vista do direito punitivo penal, com o modelo americano, um código penal para cada estado, do que o caso do Brasil e Argentina. A Argentina também só tem um código penal para o país inteiro. Muito bem. E outra coisa que você disse aí, Héctor, outra explanação que ha sido hecha en su participación ha sido sobre el cambio de la Fiscalía de una
Procuraduría General de la República para una fiscalía. ¿Puede explicar mejor para que comprendamos acá lo que pasó y cómo eso ha sido importante para la implementación del sistema acusatorio en México? Claro, como lo había comentado, inicialmente en el Estado mexicano, en el año 2008, se llevó a cabo una reforma penal y procesal penal de carácter integral, que reformó de manera gradual el sistema de justicia penal, entendiendo al sistema de justicia penal como un conjunto de agencias que participan en esta importante función de control social por parte de las instituciones que proveen servicios de asistencia jurídica y que también procuran y administran justicia. Esta reforma del 2008 permitió implementar el proceso penal acusatorio, algo que, a diferencia de otros estados, el Estado mexicano no transitaba de un proceso inquisitivo a un proceso acusatorio, sino que transitaba de un proceso formal acusatorio mixto a uno acusatorio. Y a partir de esa reforma se pudo plantear también una reforma de carácter institucional vinculada con el respeto y promoción de los derechos humanos, que fue la reforma del año 2011, donde se comenzaba a ampliar esta idea de reconocimiento y también obligaciones que tienen las instituciones, no solo administrativas, sino también de justicia, para proveer esas garantías y garantizar propiamente que se respetaran esos derechos, particularmente dentro del propio procedimiento. Y a raíz de estas dos importantes reformas se planteó una reforma político-electoral. Esta última reforma es muy importante porque por primera vez en el Estado mexicano se plantea la posibilidad de garantizar plena autarquía presupuestaria y también independencia institucional a la entonces Procuraduría General de la República, que es la institución que recoge la función del Ministerio Público a nivel federal. Entonces, a partir de esa reforma que se planteó a nivel constitucional, particularmente al artículo 102, se transita de manera consecuente a una Fiscalía General de la República desligada formalmente de la función del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente o de la Administración Pública Central, y desde esa perspectiva comienza a plantearse una autonomía e independencia formal y gradualmente, si es lo que nosotros esperamos de las instituciones de procuración de justicia, que esa independencia también se vea plasmada en el ámbito material. Entonces, a raíz de esta importante reforma estructural, esa misma inercia la siguieron las instituciones a nivel estatal, es decir, esos estados que conforman a la República Mexicana también están transitando gradualmente a essa autonomia e independência. Excelente, Hector. Então, o que vocês têm no México é algo semelhante ao que nós conseguimos ter no Brasil em 1988. Los años 88, con nuestra nueva constitución, ha implementado un Ministerio Público, fiscalías independientes del gobierno, de la rama ejecutiva. Então, agora, vocês estão com essa transição também nos estados para um sistema mais independente de promotorias, procuradorias, de ministérios públicos. E isso significa, como você explicou, uma independência funcional e também autonomia institucional e também uma independência orçamentária, pressuposto. Né? Então, a independência orçamentária é algo muito importante, porque sem pressuposto não hacemos, sem que tenhamos a plata, não hacemos nada e não se pode garantizar uma independência, uma verdadeira autonomia, sem que tenhamos as condições materiais de implementar as fiscalias, os instrumentos técnicos para os operativos e tudo o que interessa a um órgão realmente eficiente. Muy bueno. Tenemos una pregunta a usted, profesor Héctor, de
una fiscal federal de Brasil, Melina Montoya Flores. Ella pregunta si en México existe la colaboración eficaz, colaboración premiada, como decimos acá. Y si hay este sistema de colaboradores de justicia y si pueden tener la rebaja de las penas y perdón, una especie de perdón de sus cargos. Sí, sí. Muchas gracias por esta pregunta, señora fiscal. En México existe un régimen diferenciado entre la delincuencia organizada y el procedimiento penal ordinario. En México, además de tener un Código Nacional de Procedimientos Penales, se cuenta con una ley federal contra la delincuencia organizada. Entonces, en relación a esta pregunta, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece como un sistema de selectividad para el Ministerio Público Fiscal la posibilidad de aplicar determinados criterios de oportunidad, y uno de los criterios de oportunidad está vinculado directamente con la colaboración eficaz que puedan brindar algunas personas para llevar a cabo la investigación de otras personas que pertenecen a una corporación delictiva, o bien para llevar a cabo la investigación de delitos de carácter complejo. Esa disposición encuentra su fundamento en el artículo 256, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero a su vez encuentra un vínculo directo con la investigación de delitos relacionados con la delincuencia organizada. Específicamente, la Ley Federal contra Delincuencia Organizada establece la posibilidad de que se presten estas colaboraciones eficaces por parte de personas que pertenezcan a una organización criminal, y se establecen dos posibilidades en el ámbito de la delincuencia organizada. Por una parte, que puedan optar por un procedimiento abreviado, y que ese procedimiento abreviado esté asociado con la rebaja o disminución de las sanciones que están asociadas a determinados tipos penales de carácter complejo que tipifica particularmente esta ley federal, o bien optar por un criterio de oportunidad donde se excluya la respuesta punitiva del Estado de manera lisa y llana. Esta última disposición es lo que yo he llamado como inmunidad transaccional, y tiene su fundamento en algunos instrumentos internacionales que han sido firmados particularmente por el Estado de Brasil y también por el Estado de México, en relación a toda esta lucha contra la delincuencia organizada, que sería en este caso, inmunidad judicial. Sin embargo, en la práctica, y eso lo comparto desde un aspecto práctico como fiscal, en su momento que fui fiscal y agente del Ministerio Público de la Federación, esta inmunidad lisa y llana ha tenido muy pocos beneficios para el éxito de las investigaciones, sobre todo por la carga probatoria, los argumentos y la complejidad de las investigaciones y el involucramiento de las personas que llevan a cabo estas deposiciones o estos testimonios. Al menos en el caso mexicano, ha tenido digamos, no ha sido exitosa, como sí se puede plantear en algunos otros países, únicamente por lo que se refiere a los criterios de oportunidad, no así por lo que hace al procedimiento abreviado, que es la disminución de las sanciones. Acá tenemos una experiencia buena con el sistema de colaboración eficaz, Héctor. No tenemos esta idea de los criterios de oportunidad como ustedes tienen, como también hay en Colombia y otros países de nuestra región, pero para los fiscales y para la policía ha sido muy importante que la rama legislativa tenga aprobado esta posibilidad de hacer acuerdos de colaboración eficaz,
para la lucha contra la delincuencia organizada. El tema también está reglamentado en nuestra ley de la delincuencia organizada del año 2013 y otras leyes especiales de Brasil. Então, para resumir o que o professor Hector disse há pouco, o México tem a figura do colaborador premiado, mas como princípio de oportunidade, na aplicação do princípio da oportunidade pelo Ministério Público, pela Fiscalia, que é um sistema que se espalhou pelo mundo, um modelo que se espalhou pelo mundo, tem países europeus, Suíça também, e atende os mesmos propósitos, né? Apesar das dificuldades que ele relatou na experiência mexicana. Temos uma pergunta que me chegou acá por WhatsApp, Héctor, del colega fiscal también, colega fiscal, para aprovechar WhatsApp para hacer una pregunta, no en la pantalla. El colega Guilherme Raposo, que es fiscal federal en Brasil. Y la pregunta es sobre la cuestión de la delincuencia organizada en México, de los carteles, cómo es la lucha contra Juárez, Jalisco Nueva Generación, este ente de tipo mafioso que está en toda parte. Acá también tenemos los nuestros. ¿Y cómo es la lucha contra este tipo de delincuencia organizada en su país? Y si, en su perspectiva, si hay como vencer esa lucha, porque las ganancias son muy importantes. Las ganancias de la delincuencia de los narcos, de los narcotráfico es muy importante. Y si tenemos nosotros, ustedes y todos los sistemas estatales, presupuesto para ponerse al tanto de este reto tan importante. Claro, es una pregunta compleja que requiere también respuestas. Estamos con el complejas. hombre perfecto para contestar. Pero voy a hacer un esfuerzo para vincular directamente esta pregunta con algunos aspectos técnicos que deben de tomar en consideración. En el caso de México, la investigación y persecución de los delitos de delincuencia organizada es una facultad exclusiva de la Federación. Es algo que, como ya lo había mencionado, se encuentra regulado desde la Ley Federal contra Delincuencia Organizada. Entonces, desde esa perspectiva, es la Fiscalía General de la República la que lleva a cabo estos procesos de investigación y estos, digamos, iniciativas de persecución de los delitos. Claro que la Federación tiene sus propias instituciones federales que se encargan de colaborar activamente con la Fiscalía General de la República. Un ejemplo particular es lo que ahora se llama la Guardia Nacional, que ha sido muy criticada su función porque más allá de plantearse, digamos, un esquema civil de persecución de los delitos, estamos optando por la militarización de los esquemas no solo de seguridad ciudadana y de seguridad pública, sino también la militarización de algunos servicios que tengan que ver con la investigación y persecución de los delitos. Más allá de esa situación crítica que es importante resaltarla porque estamos en un proceso de transición institucional, los estados, particularmente las entidades federativas, tienen la posibilidad de colaborar activamente en labores que están vinculadas con la prevención del delito. En el caso mexicano hay un Sistema Nacional de Seguridad Pública y ese Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que la prevención de los delitos es una función a cargo no solo de los estados, sino también de los municipios. Y a partir de ese esquema político, la obligación que tienen los municipios, la obligación que tienen los estados y por supuesto de la federación
más allá del combate frontal y más allá de esa idea de militarización de la seguridad pública, es apostarle directamente a la prevención del delito a través de estrategias de intervención en las comunidades que tengan que ver con una visión más holística e integral, desde el aspecto social, desde el aspecto educativo y, por supuesto, desde el aspecto político. Entonces, frente a esta situación, uno de los retos que tiene el gobierno mexicano en su conjunto es cambiar esa lógica de atención de la delincuencia organizada a una lógica mucho más técnica, mucho más sutil, mucho más científica, y no abocarse directamente en esta lógica de persecución o esta lógica, digamos, de combate frontal al narcotráfico. Algo importante que debemos de tomar en consideración es que muchas veces esa noción de emergencia o de cortoplacismo obliga a las instituciones a tomar medidas que no siempre están apegadas al respeto de los derechos humanos. Entonces, eso es algo que debemos de reformular particularmente en el ámbito de la seguridad pública, retomar las buenas prácticas que se han dado en otras administraciones gubernamentales y también en el ámbito de la seguridad pública, y por supuesto, a partir de esas buenas prácticas, generar iniciativas inclusivas de la sociedad para ir acotando o, digamos, mermando esos espacios de cooptación que particularmente ha generado la delincuencia organizada en ese sentido, ¿no? Entonces, algo de lo que tenemos que tomar en consideración es también, a reserva de esta estrategia, mejorar los esquemas de colaboración interinstitucional, incluso con instituciones como pudieran ser instituciones extranjeras. Ahora, una de las problemáticas más atinentes que se están presentando en el Estado mexicano es el tema del fentanilo, y es una situación que está tomando la atención muy seria por parte del gobierno de los Estados Unidos, y eso implica mejorar los esquemas no solo de colaboración en la investigación de estos delitos, sino también en la prevención del consumo y, por supuesto, en el mejoramiento de las condiciones sociales y estructurales de la sociedad, tanto americana como mexicana. Muy bien, Héctor. Usted ha utilizado unas expresiones, palabras muy importantes también para nosotros, que son los temas de cooperación intergubernamental entre las entidades de la federación, el tema de la educación, de la atención social, su preocupación con la militarización de la seguridad pública ciudadana. Todo eso también, todos estos temas también están acá en Brasil, en las cabezas de los políticos, de los cientistas sociales y de toda la gente que está preocupada con las cuestiones de violencia urbana y ampliación del rango de la criminalidad organizada en Brasil, que ya tenía mucho poder antes y ahora aún más, mismo después de las reformas penales, de los cambios procesales, no podemos decir que estamos en una mejor situación que antes estábamos. Hay una cuestión que me parece importante también, Héctor, que a mí me gustaría saber su opinión, es en esta relación entre los sistemas estatales, los sistemas dos estados mexicanos y el sistema federal. ¿Cómo es la coordinación entre las fiscalías, si hay una coordinación nacional entre las fiscalías, y el tema del control disciplinario de la actividad de los fiscales? Si hay un órgano central para el control o solo las controlorías internas, internal affairs, de cada uno de los ministerios públicos. Claro,
En el caso mexicano, las fiscalías estatales y la Fiscalía Federal han generado un esquema de colaboración que se remonta al siglo pasado. Y esto tiene que ver con la conformación o integración de una Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que es el máximo órgano de coordinación y de toma de decisiones para establecer políticas de persecución penal y también esquemas de política criminal a nivel nacional. Esta Conferencia Nacional de Procuración de Justicia está presidida por el actual, en este caso, persona titular de la Fiscalía General de la República, y se dividen en subregiones. Entonces ahí se establecen iniciativas muy importantes para promover el acceso a la justicia, mejorar los servicios de procuración de justicia y, por supuesto, establecer esquemas de coordinación entre todas las instituciones fiscales o del Ministerio Público. En relación a la pregunta de si se cuentan con esquemas internos de control y de supervisión, la mayoría de las fiscalías, procuradurías o instituciones del Ministerio Público cuentan con órganos internos de control para llevar a cabo la supervisión de la actividad administrativa de las instituciones de procuración de justicia. En el caso mexicano, tenemos un régimen penal y un régimen de responsabilidad administrativa. Entonces, hay órganos internos de control que se encargan de supervisar esa actividad de carácter administrativo, de iniciar las investigaciones por graves faltas de carácter administrativo, pero a su vez también se cuenta con órganos internos como fiscalías de asuntos internos que se encargan de la investigación de delitos cometidos por servidores públicos. Pensemos, por ejemplo, en hechos de corrupción o bien que no se tomen en consideración lineamientos de actuación por parte de las personas fiscales o por parte del Ministerio Público. Sin embargo, algo que me gustaría destacar es que a partir de la autonomía e independencia de los ministerios públicos o de las instituciones del Ministerio Público, uno de los esquemas más importantes que se están incorporando actualmente es la integración de consejos ciudadanos en las fiscalías y también en las procuradurías. Y esto tiene que ver con recomendaciones como las que se han establecido en la Comisión de Venecia para garantizar particularmente la independencia y la autonomía de los ministerios públicos. Estos consejos ciudadanos están conformados por académicos, por representantes de organizaciones no gubernamentales y también por profesionistas que están vinculados con el tema de procuración y administración de justicia. Y sirven mucho porque le dan una visión más social, en este caso más ciudadana, a las labores que están llevando a cabo las instituciones de procuración de justicia, y tienen la posibilidad también de hacer las recomendaciones pertinentes para llevar a cabo la supervisión de cada una de las actuaciones. Esa sería una de las recomendaciones más importantes si ustedes que están llevando a cabo la transición también de estos procesos, valorar la inclusión de estos consejos ciudadanos. Y solo para cerrar este punto, Vladimir, esta recomendación la hice el año pasado, particularmente a la Fiscalía en España, a la Fiscalía General de la Nación, porque ellos están enfrentando también un proceso de transición como el que nosotros enfrentamos en el 2008. Entonces les parecía muy importante ciudadanizar estos procesos e incluir también los puntos de vista de los ciudadanos, de los académicos y de la sociedad civil en todos estos esquemas de transformação institucional. Muito bem. É muito importante isso que você falou, Hector, sobre a Comissão de Veneza, essa recomendação da Comissão de Veneza, para ampliação da participação cidadã na gestão do Ministério Público, na gestão das procuradorias, tanto aí quanto em outras partes. Eu acho que o Brasil ganharia muito com uma experiência como essa que vocês já estão implementando. Então, muito obrigado pelo esclarecimento e pela informação de que vocês já estão avançando nisso. Algo que nós ainda não temos nessa dimensão
no Brasil, embora autoridades brasileiras participem também de reuniões da Comissão de Veneza, ministros aqui da Suprema Corte Brasileira. Héctor, eu gostaria de saudar aqui o professor Walter Capanema, que acabou de fazer uma pergunta, saudar pela gentileza, sempre um querido amigo, um advogado em Rio de Janeiro, vive em La Ciudad Maravillosa. Entonces, está ahí con una pregunta para usted, Héctor, sobre la influencia de las normas de protección de datos personales en los procesos judiciales en México. ¿Cómo es, si hay una diferencia entre la protección de datos en procesos penales y los procesos administrativos, en lo civil? ¿Y cómo es la cuestión para vosotros? Muchas gracias a nuestro colega, el fiscal Walter Capanema, por esta pregunta. Y es muy importante porque seguramente, como sucede en el caso de Brasil, en México hay leyes de protección de datos personales. Y esas leyes de protección de datos personales están intrínsecamente vinculadas también con la información que se provee o que se integra en las propias investigaciones. De acuerdo a nuestra legislación procesal penal, las investigaciones o los registros de las investigaciones solo pueden tener acceso directamente las personas que son consideradas parte procesal, concretamente la víctima, sus asesores jurídicos, las personas defensoras, las personas imputadas y, por supuesto, el Ministerio Público. Sin embargo, han surgido criterios muy interesantes a partir de la investigación de delitos que incluso podrían ser considerados como graves violaciones a derechos humanos y a la luz de la Corte Penal Internacional también como crímenes internacionales, donde se establece que en este tipo de casos la información que se esté generando, que se esté registrando, pueda ser pública para todas las personas en ese sentido, ¿no? Y lo vemos particularmente con investigaciones muy sensibles sobre graves violaciones a derechos humanos, como lo fue el caso de los 43, la desaparición forzada de 43 normalistas en el estado de Guerrero, aquí en México. Entonces, son investigaciones que se analizan desde una perspectiva de graves violaciones a derechos humanos y de acuerdo con estas leyes de protección de datos, también se pueden abrir esos datos para que la ciudadanía y todos tengamos acceso a ellos y podamos saber, en este caso, se pueda transparentar también la función pública de las fiscalías y de las procuradurías. Muy bien. Acá tenemos una ley más o menos nueva de protección de datos del año 2018, pero todavía no hay una ley de protección de datos en lo penal. Entonces, los juzgados penales no pueden aplicar directamente la Ley General de Brasil de Protección de Datos, que ha sido inspirada en el Reglamento Europeo de Protección de Datos del año 2016. Entonces, hay un problema de coordinación entre los puntos de defensa de este nuevo derecho en los juzgados de lo civil, pero en lo penal, los juzgados penales es más difícil, pero es cierto que justamente en estas situaciones de intervención más rigurosa del Estado sobre los derechos, las libertades públicas de los ciudadanos, es más importante que tengamos una protección también fuerte para que violaciones de derechos humanos no ocurran. Héctor, agora que nós estamos já chegando ao final, e eu sei que você entende português, por isso que eu estou misturando aqui os dois, eu queria passar para a pergunta sobre o sistema interamericano de direitos humanos. Então, minha pergunta é qual é a importância, primeiro, do professor Sérgio Ramírez Garcia Ramírez,
para México como constitucionalista, Sí, Sergio porque García. después tenemos que explicar, y usted va a empezar a hacerlo, la importancia de este jurista mexicano para nosotros en Brasil, para los peruanos, para los argentinos, para los ecuatorianos, sobre la cuestión del control de convencionalidad. Entonces, hable un poco sobre García Ramírez. García Ramírez o Ramírez García. Sergio, Sergio Sí, García el, el, Ramírez. do- el Y doc- después sobre estas últimas así es. decisiones en contra de México, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente sobre la Sí, prisión pues, oficiosa, la prisión de ofício, oficiosa como uma preventiva aqui no Brasil, como se fosse uma prisão preventiva automática obrigatória. Por favor, gracias. así es. Pues el doctor Sergio García Ramírez es uno de los más importantes procesalistas mexicanos y a nivel regional, que no solo fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que a partir de su labor como académico, como profesionista y también como entonces titular de la Procuraduría General de la República, le permitió analizar esas graves violaciones a derechos humanos que se presentaban dentro del proceso penal. Y esos mismos estudios, esa misma experiencia, fue muy importante para la definición de criterios, en este caso jurisprudencia, en el ámbito interamericano, para definir cuáles eran los alcances del control de convencionalidad difuso al cual estamos obligados todas las personas servidoras públicas a darle cumplimiento. No solo las autoridades jurisdiccionales, sino que me atrevería a decir también las personas fiscales y agentes del Ministerio Público. Entonces, a partir de estos criterios tan importantes que se han fijado por la Corte Interamericana, recientemente la Corte Interamericana emitió una sentencia en contra del Estado mexicano por graves violaciones a derechos humanos que se perpetraron en contra de personas, en este caso de 3 personas, que fueron detenidas ilegalmente en el año 2006. Y a partir de esta detención ilegal que fue, en este caso, perpetrada por agentes policiales de una corporación federal, policial federal, fueron objeto de medidas de carácter punitivo, como es el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, para, en este caso, transitar durante todo el proceso bajo esas, digamos, medidas restrictivas de la libertad personal. Aquí una de los aspectos más importantes que determinó la Corte Interamericana no solo es que el Estado mexicano aceptó parcialmente su responsabilidad por la violación de diversos artículos o diversos derechos que están contenidos en la Convención Americana, entre ellos la libertad, entre ellos la libertad personal, la integridad personal y las garantías judiciales, sino también la responsabilidad que tiene el Estado para adecuar sus normas a los estándares interamericanos de derechos humanos y sobre todo que su legislación sea acorde y armónica con el respeto del debido proceso. Y eso llevó a la Corte Interamericana a determinar particularmente la inconvencionalidad del arraigo como medida punitiva, como medida preprocesal, en razón de que es una medida que se plantea de manera previa a que el Ministerio Público formule una imputación y esa, digamos, esa circunstancia no solo, en este caso, violenta el derecho de defensa y el derecho de presunción de inocencia, sino también violenta el derecho que tienen todas las personas afectadas por una medida restrictiva de la libertad personal a rebatir o en este caso, a solicitar la modificación de estas medidas y que se garantice un control de legalidad
de esas restricciones. Y por supuesto también sugiere la Corte Interamericana de que la manera en que está regulada la prisión preventiva, particularmente oficiosa, sea desterrada eventualmente también del ámbito constitucional y del ámbito legal, en razón de que no solo se violentan principios fundamentales como es el principio de contradicción, no solo se violenta el principio de presunción de inocencia, sino también la propia independencia judicial, ya que el poder legislativo determina cuáles son los supuestos de aplicación de estas medidas de carácter punitivo sin que el Ministerio Público haga valer ese principio acusatorio, sin que el Ministerio Público, en este caso, se rija su función conforme al principio de fomus boni iuris o apariencia de buen derecho o ese juicio de tipicidad, sino que de manera automática, sin mayor análisis de los datos que son aportados, se restrinja de manera arbitraria la libertad. Afortunadamente ya se determinó estas, digamos, intenciones que son resoluciones que son obligatorias para el Estado mexicano, y dentro de las reparaciones o de estas medidas de reparación encontramos garantías de no repetición que tienen que ver con que el Estado mexicano, a partir del poder legislativo, tome las medidas necesarias para eventualmente reformar esas disposiciones que encuentran sustento, fundamento constitucional y, por supuesto, también fundamento legal. Muy bien, Héctor. Muy importante su posición sobre y su explanación sobre esta nueva sentencia de la Corte Interamericana, porque son temas que también acá son importantes. No tenemos una prisión preventiva oficiosa en Brasil, pero tenemos un sistema de detención cautelar que se puede decir que es muy similar en Brasil. Pero tengo una pregunta muy importante. ¿Cómo se pronuncia el nombre del caso? Son Paxle Tecpile. ¿Cómo es la pronunciación de Justo así, es náhuatl. náhuatl? Son Paxtle Tecpile. Náhuatl, así es Difícil, náhuatl. difícil. Bien difícil. Un poco complejo, pero muy Sí, es muy interesantes los interesante. contenidos y que requieren la atención de todas y todos nosotros como fiscales a Para nivel que regional. nuestros amigos de Brasil comprendan mejor lo que ha explicado ahora muy bien, o problema dessa sentença interamericana contra o México, lá é que na Constituição mexicana existe uma previsão de prisão preventiva automática, obrigatória, praticamente desfazendo as questões de cautelaridade e de modelo acusatório, né? E existe um outro instituto, como o Hector explicou, que se chama Arraigo, que seria mais ou menos parecido com a nossa prisão temporária, né? Mal comparando a medida de enraizamento. O indivíduo ficar vinculado ao juízo, se não uma prisão temporária, algo parecido com aquela obrigação de comparecimento aos autos do processo. Então, a medida cautelar que se encaixaria no nosso artigo 319 do Código de Processo Penal Brasileiro. E essa decisão interamericana no México causa uma preocupação bastante grande, porque há muita aplicação dessa medida de prisão preventiva automática, como se fosse uma medida preventiva praticamente obrigatória em certos casos criminais, né? O que impacta o sistema carcerário. Então, imagine um sistema carcerário brasileiro que já está cheio de gente, né? Gente que deveria lá estar mesmo e outros que talvez não devessem, se tivéssemos aqui um sistema de prisão preventiva automática obrigatória em certos casos, como é em outros países. Muy bien, Héctor. Es un enorme placer tenerlo como invitado para esta su primera, espero que sea su primera, de muchas veces que vamos a hablar desde México a Brasil, y quizás un día venga a Brasil
para participar de un seminario del Instituto de Derecho e Innovación o una charla con la Escuela del Ministerio Público de Brasil. Vamos a ver si arreglamos eso para que toda la gente acá en Brasil pueda conocerle a usted y su competencia, sus calidades como jurista, como profesional del derecho, como una persona que estudia los sistemas penales, procesales penales de nuestra región y de otras partes del mundo y que explica también cosas tan complejas. Muchas gracias y sus palabras finales para toda la gente que nos escucha y nos ve. Muchas gracias, querido profesor Vladimir. Que no sea la última ocasión que nos vemos por este conducto y tendremos oportunidad de vernos este año de manera presencial en la reunión regional de ministerios públicos ahí en Fortaleza, ahí entonces ahí nos daremos el abrazo y ya tendremos oportunidad de platicar como lo hicimos en Roma el año pasado. Nuevamente, muchas gracias por esta invitación y muy contento de hacer partícipes también a nuestras compañeras y compañeros fiscales a nivel regional. Me siento muy honrado y como dicen ustedes, muy obrigado y como decimos acá en náhuatl, Nimitztlazocamachilia. Muy agradecido. Muchas gracias, estimado profesor Héctor Carrión Perea. Esperamos que estemos juntos en Fortaleza, en la próxima reunión de la Asociación Internacional de Fiscales e que você tenha uma boa viagem ao Brasil quando essa hora chegar. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Depois esse vídeo ficará disponível no nosso site, no nosso canal do YouTube. Vocês vão poder rever a explicação do professor Héctor, também com as legendas em português, para que vocês aproveitem tudo que ele disse e trouxe questões muito interessantes sobre os modelos comparados, como é o México, como é no Brasil, e questões que nos fazem refletir sobre para onde vai o sistema penal, o sistema processual penal nos países da América Latina. Obrigado a todos e a todas. Sigam o professor Héctor, sigam o IDI nos canais e até a próxima. Parabéns.